gracias a Dios en esta noche y que Dios sea bendiciendo cada vida de los que están aquí conectados, sus familias, que Dios sea ahí en el lugar donde tú te encuentras, que el Espíritu Santo de Dios sea haciendo una obra hermosa en esta noche. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva misión y vamos a disponernos inmediatamente para estudiar la palabra del Señor en este estudio que Dios nos ha dado basado en el libro de Éxodo. Ya estamos hoy en el capítulo 19. Es un capítulo que es muy interesante en esta serie que el Señor nos ha dado titulada Llamados para servir a Dios. Y en eso estamos, que fuimos llamados, que fuimos liberados, que fuimos sacados de esa situación de esclavitud donde nos encontrábamos y que hemos sido guardados y preservados por Dios, pero para que le sirvamos. No tiene sentido que el Señor nos haya liberado de la esclavitud y que sigamos en nuestra vida de pecado, sigamos en nuestra vida de confusión, haciendo las cosas de una forma antagónica. No, el propósito es que fuimos librados precisamente para que le podamos servir a Dios como Él demanda. Y hoy vamos a tocar un tema que he colocado como título Pueblo adquirido por Dios. Diga conmigo, levanta tu mano derecha y di: yo soy del pueblo adquirido por Dios. Ese es un enorme privilegio, mis amados. Tal vez es el privilegio más grande que un ser humano puede tener en esta tierra, el saber que nosotros hemos sido llamados por Dios y que hemos sido ese pueblo que el Señor mismo adquirió. Y fuimos adquiridos a través de su sangre preciosa. El precio que el Señor pagó no fue cualquier precio, sino que al contrario, el Señor pagó un precio muy alto y dice la Escritura que ese precio fue la misma sangre de su Hijo Jesús. Por lo tanto, hemos sido adquiridos. Y vamos a mirar hoy a través de este relato del libro de Éxodo, capítulo 19. Vamos a estudiar los primeros 8 versículos en esta noche. ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí en este pasaje del capítulo 19? Vamos a encontrar que el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí. Ustedes recordarán que ese monte Sinaí es donde Dios se comunicó con el pueblo y les da un mensaje que es trascendente, un mensaje que va a cambiar la vida de ellos, pero que no solamente la vida de ellos, sino que también obviamente va a cambiar nuestra vida. El pueblo se preparó durante 3 días para ese momento y ahí en ese monte Sinaí iba a descender la presencia de Dios, donde iba a ser confrontado el pueblo de acuerdo a las demandas que Dios iba a dejar establecidas. Dios les advierte que no se acerquen, ni siquiera toquen ese monte, porque la presencia de Dios era de una forma tan densa que ninguno podía resistirla. Y es ahí cuando sube Moisés, que es la comisión que Dios le da para que él vaya y reciba esos mandatos que Dios tiene establecidos para el pueblo. Vamos a encontrar como algunas observaciones preliminares. Vamos a encontrar que a partir de este capítulo 19 hasta el capítulo 24, el tema que se trata ahí es básicamente la ley. Y esto es bien importante porque recordemos que es un pueblo que no tienen el concepto de ciudad, no tiene el concepto de nación, no tiene el concepto de pueblo y por lo tanto Dios tiene que comenzar a instruirlos. Y la mejor manera como Dios los va a instruir pues obviamente es a través de la ley. Recordemos que ellos vienen de ser unos esclavos, de ser personas que están allá como entre comillas como prisioneros, pero que siempre han sido regulados y digamos regidos por un faraón, pero que ellos como tal no se han establecido como una nación. Entonces Dios comienza a organizarse. Y aquí en ese monte Sinaí es donde Él le va a recordar aquello que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Esto es todo lo preliminar de lo que viene para que el Señor a partir del capítulo 20 les dé a conocer esos 10 mandamientos. Entonces vamos a estudiar estos primeros versículos a ver qué encontramos aquí. Aquí vamos a encontrar entonces que los israelitas ya han llegado a ese monte Sinaí. Y dice la Escritura, estamos en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, es decir, ya habían pasado 3 meses desde que ellos salieron de Egipto y habían llegado allá. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y dice la Escritura, y acampó allí Israel delante del monte. De manera pues entonces que encontramos aquí que los israelitas habían llegado a ese monte Sinaí, lugar donde iban a recibir la ley. Ese es un momento bien, digamos, importante, es tal vez algo histórico, porque ese es el momento donde Dios va a mostrar su misericordia. Y recordemos que Dios les ha dado una serie de manifestaciones. Ellos han podido ver verdaderamente la mano de Dios obrando a su favor. Pero aquí ahora ellos van a tener la oportunidad de decidir si van a seguir bajo la dirección de Dios, bajo ese amparo que Dios ha tenido hasta ese momento, o si ellos quieren vivir de cualquier manera.
Y es la misma razón y la misma circunstancia que hoy en día nosotros tenemos. Y es que llega el momento en nuestras vidas donde tenemos que evaluar si seguimos viviendo como vivíamos antes o tomamos la palabra de Dios y decimos: Señor, vamos a ajustarnos, vamos a alinearnos, vamos a dejar que sea la palabra de Dios, que sea tú mismo el que comience a guiar nuestra vida, el que comience a darnos las instrucciones, y que lo que tengamos que dejar lo vamos a dejar, y lo que tengamos que adoptar para nuestra vida lo vamos a hacer. Aquí es el momento donde ellos van a ser confrontados. Y Moisés entonces entrega el mensaje de Dios, escúchenme, y el pueblo da una respuesta. Miremos el versículo 3, por favor, para que podamos ir mirando cosas importantes de este pasaje. Dice la escritura: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, dice la escritura, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído, escúcheme por favor, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces noten que aquí Dios está haciendo un pacto, pero es un pacto unilateral. Es decir, es una decisión que él toma. Los israelitas entonces habían viajado desde Egipto hasta ese monte Sinaí donde se encuentran en ese momento, y ellos han visto hasta ahí que la gracia y la misericordia los ha protegido. Como igual podemos decir nosotros hasta el día de hoy que lo que somos, que lo que tenemos, que hasta donde hemos llegado ha sido por la mano poderosa de Dios. Ha sido por la cobertura de Dios, ha sido por su misericordia, ha sido por su gracia. Que donde estamos nosotros no ha sido por nuestros propios méritos, sino que ha sido Dios el que nos ha ayudado hasta acá. Entonces Dios les recordó todo lo que había pasado. Les dice: ustedes recuerdan lo que yo hice con los egipcios. Ustedes podrán recordar la manera, de una forma milagrosa, que yo hice cosas tremendas allá, hasta este punto donde ustedes están ahora, porque recuerden que básicamente ese era el momento histórico para ellos. Recuerden que todo lo que sucedió allá con las 10 plagas y lo demás en Egipto, precisamente fue porque la orden de Dios era que fueran a adorar a Dios. Entonces cuando Moisés se acerca a hablar con Faraón, dice: por favor, deje ir al pueblo porque vamos a ir a adorar a Dios. Ahora ese momento que había sido anunciado ha llegado. Ese es el momento donde esto que estaba planeado y que Dios hizo una cantidad de cosas para que llegaran hasta ese punto, ahora era una realidad. Ellos estaban ahí frente, ellos estaban ahí listos. Ahora era el momento de poder adorar a Dios. Pero ellos habían visto que todo eso que había sucedido era el mismo Dios el que lo había ocasionado. Todas las cosas tremendas. Y entonces aquí hay una palabra bien interesante, una frase que dice que los ha traído sobre alas de águila. Es como Dios diciéndole: yo los he traído hasta acá. Ustedes están acá porque yo soy el que he intervenido. Yo los he traído, como dice la escritura, sobre alas de águila. Cuando uno mira esta palabra, sobre todo la palabra águila, uno encuentra varios significados. Por una parte, uno encontrará, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 9, versículo 26, que es uno de los libros más antiguos escritos en la Biblia, encontramos que el águila es vista como un animal que es como de rapiña, es un ave de rapiña. Y dice la escritura en Job capítulo 9, versículo 26, dice que se deslizan como barcos de junco, como águilas que se arrojan sobre la presa. Noten lo que era, como la Biblia de cierta manera muestra el águila. Pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento, el evangelista Mateo en el capítulo 24, verso 28, donde habla también sobre el águila. Dice: donde esté el cadáver, y es el mismo Jesús hablando, donde esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. Pero luego encontramos también que el águila, el profeta Ezequiel lo muestra como una representación de la misma deidad, del mismo rostro de Dios. Lo encontramos también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, cómo se ilustra la divinidad de Dios, la deidad de Dios, y lo muestra como un águila volando. También nosotros lo podemos encontrar en muchos pasajes de la Biblia que el águila es como una figura de Dios. Es como la capacidad de Dios que está mostrando. Y nosotros cuando vemos un águila, es esa ave que tiene unas alas tremendas y que puede cubrir a sus águilas, a sus hijos, y los puede mantener, los puede sostener.
El águila también se muestra que es esa ave que se eleva a unas alturas tremendas, como muy pocas aves. Entonces Dios está diciendo, yo los he protegido, yo los he guardado, yo los he llevado a la altura. Es decir, ustedes están donde están. La posición que nosotros tenemos es porque Dios nos ha traído hasta acá. De manera pues que nosotros ninguno podemos decir, soy yo, es el que todo lo que yo tengo es porque yo lo he logrado. No, ha sido simplemente por la misericordia. Por eso dice en el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Es decir, recuerden que eso que pasó con los egipcios, dice el mismo Dios, yo fui el que lo ocasioné, yo fui el que provoqué todo eso, yo fui el que lo hice. Dice, y os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. En otras palabras está diciendo, ustedes están acá porque yo he sido el que los he traído. Y eso sería una buena reflexión esta noche, mis amados y amadas del Señor. Que nosotros podamos entender que donde nosotros estamos y lo que somos, definitivamente es porque Dios lo ha logrado, porque Dios lo ha conseguido. Así que esta es una buena noche para que nosotros digamos, Señor, gracias, porque tenemos que reconocer que donde nosotros estamos, que hasta donde nosotros hemos llegado, hasta donde tú nos has traído, Señor, ha sido por tu misericordia, por tu gran amor. ¿Cuántos pueden reconocer esto? ¿Cuántos pueden levantar su manito en esta noche? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden sentirse en esa protección de Dios? Que estamos bajo las alas protectoras de Dios, que nosotros estamos cubiertos, y entonces también nos permite tener hoy una certeza, y es saber que nosotros no estamos como ahí a expensas, sino que hay una protección que está sobre nosotros, que es Dios el que nos transporta, es decir, que es Dios el que abre puertas, es Dios el que pelea por nosotros, es Dios el que libra las batallas por cada uno de nosotros. Y por eso el título de esta noche, pueblo adquirido por Dios. Y cuando Dios ha adquirido su pueblo, Dios no va a permitir que su pueblo termine en fracaso, o que su pueblo termine en derrota, o que su pueblo termine de la peor manera. No, porque el Dios de los cielos, el Dios que estuvo con Israel y que hizo cosas tremendas, es el mismo Dios que está con nosotros. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo en esto? Podemos hoy creer y decir, Señor, gracias, porque definitivamente, Señor, tú has hecho cosas tremendas en nuestra vida. Ellos lo pudieron ver, ellos lo pudieron experimentar. Ellos en los momentos de desesperación, cuando estaban allá en esclavitud en Egipto, se pudieron dar cuenta que el mismo Dios de los cielos fue el que lo liberó. Recordemos por un momento todo lo que había sucedido con este pueblo, aquellos que fueron guardados y preservados a través de aquella sangre. Recuerdan ustedes que fue derramada por esos corderos y que fue pintado los dinteles. Era una parte de mostrar Dios la protección. Aquella noche donde pasó el ángel de la muerte, pero que tocó muchísimas casas de los egipcios, es decir, todas las casas de los egipcios, pero las casas de aquellos israelitas que tenían pintados sus dinteles con sangre fueron protegidos. Dios los sacó y produjo un milagro tremendo cuando los sacó con todas las riquezas de Egipto, que los sacó con sus manos llenas, mostrando la bendición y haciendo justicia, que eran todos los sueldos atrasados que tenían, ahora se los estaba entregando en sus manos. Salen de ahí y ustedes recuerdan que llegaron al Mar Rojo en aquella oportunidad donde podían haber sido destruidos. Era muy fácil. Era muy fácil porque estaba el mar y estaba atrás Faraón con todos sus mejores caballos, sus mejores capitanes y lo demás, con todo el arsenal contra el pueblo, y fácilmente aquel día podían haber sido destruidos. Pero no, Dios, ¿qué hizo? Dios intervino y hizo que las aguas se abriesen y que ellos pasaran en seco. ¿Quién hizo eso? El poder de Dios obrando, actuando. Esas son cosas interesantes que nos muestra la Biblia, de cómo, claro, uno dice eso es imposible que se hubiera abierto el mar, pero no es una historia, no es una fábula, sino que fue una realidad y así sucedió. Y aprendíamos en aquella lección, ustedes recordarán, que es la misma situación que posiblemente alguno esté atravesando hoy. Hoy puede estar en un mar de problemas, de dificultades, pero tranquilos, estemos confiados, que el Señor nos tiene sobre sus alas, que el Señor nos guarda, que el Señor va a hacer cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y vimos muchos relatos, hemos visto muchos relatos donde ellos pudieron encontrar verdaderamente y poder decir, sí, la verdad que aquí donde estamos es porque Dios es el que nos ha transportado, es Dios el que nos ha traído. Ustedes recordarán que en algún momento determinado ellos también pasaron por situaciones, recién pasaron el Mar Rojo, cuando tuvieron que llegar a ese punto allá en Mara y esas aguas que estaban amargas, y Dios hizo un milagro tremendo.
Recién acabamos de ver cuando viene el combate contra Amalek y Dios hizo milagros tremendos y cómo utilizó a Moisés para que levantaran los brazos como una señal de oración, y utilizó a Uri y utilizó a su hermano para que le sostuvieran los brazos, y que mientras Moisés estaba orando, entonces Dios estaba librando la batalla y les está dando la victoria. Cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, entonces Amalek prevalecía. Nos mostró en aquella oportunidad cómo cuando nosotros, frente a un problema, frente a una dificultad, nosotros tenemos que ir al monte, que es un símil, es como una forma, digamos, ilustrativa de mostrarnos que la batalla, que la guerra, nosotros no la ganamos en oración, que primero conquistamos las cosas en lo espiritual y luego vamos a ver los resultados en lo material. Ellos habían visto muchas cosas grandes, habían visto la gracia de Dios, habían visto la bondad de Dios, habían visto la misericordia de Dios, y nosotros también la hemos visto. Por eso nosotros al día de hoy tenemos que decir que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y que en medio de todo lo que está pasando, en medio de todo lo que se avecina, nosotros debemos estar confiados y tranquilos que el Dios Todopoderoso está con nosotros y que nos va a proteger y que nos va a guardar y que nos va a transportar. Nosotros ahora vivimos por fe. No vivimos por vista. Tenemos que tomar esta palabra que nos está dando durante estos días y comenzar a vivirla, decir sí, nosotros no podemos estar asustados, no podemos estar amedrentados. Ustedes escucharán que cada vez las noticias se ponen como un poco más aguda la situación, más difícil la situación, pero es cuando más tenemos que buscar de Dios, es cuando más nos tenemos que aferrar a Dios y cerrar esas noticias negativas y abrir una palabra como esta, un mensaje como esto, para estar tranquilos y seguros y saber que Dios nos ha transportado sobre esas alas de esa águila que representa la cobertura de Dios, que nos ha protegido a ellos, pero que también nos protege a nosotros. ¿De acuerdo? Así que estemos tranquilos, estemos confiados. Lo que nosotros necesitamos, y es parte de lo que Dios les trae ahí a ese lugar para decirles, va a comenzar algo bien interesante. Y digamos que lo central por lo cual Dios los lleva a ese monte Sinaí es para mostrarles la importancia de la relación que tienen que tener con Él. Para nosotros, ¿cómo aplica hoy? Es la importancia de la relación espiritual que nosotros tengamos. Yo sé que hay cosas que son muy importantes en esta vida, pero mis amados, una de las cosas que Dios quiere recalcarnos en esta noche es el énfasis que tenemos que tener nosotros en lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Por esa razón los trae ahí, porque Dios va a establecer con ellos un pacto. Dios les va a dar unas promesas tremendas. Dios va a hacer cosas donde ellos van a decir, wow, verdaderamente nosotros somos el pueblo de Dios. Y lo más lindo es saber que no solamente fue para ese pueblo, para ese grupo que estaba ahí, para ese más de 1 millón de personas que estaban ahí escuchando lo que iban a escuchar en ese momento, sino que también aplica hoy en día para nosotros como iglesia. Y Dios le va a decir, ustedes van a disfrutar de las bendiciones, que es lo que dice el versículo 5, si por favor lo miramos un momentico. Dice el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué le está diciendo el Señor entonces aquí al pueblo de Israel? Que también hoy es una aplicación para nosotros. Ustedes van a disfrutar, ustedes van a poder gozar de las bendiciones. Pero para eso, ustedes tienen que comenzar a escuchar mi voz y comenzar a obedecerme. Ahora, Dios da su palabra. Y así como Dios da su palabra, es una promesa y esa promesa se va a cumplir. Pero si nosotros no obedecemos esa palabra, la Biblia, lo que Dios dice, no se va a invalidar. Lo que va a suceder es que las promesas que están establecidas para nosotros no las vamos a recibir. Es decir, la palabra está ahí puesta. Aquel que toma la decisión de decir, yo voy a obedecer y voy a comenzar a caminar como Dios manda, voy a comenzar a ser una persona que camine en el proceso de la santidad, tenlo por seguro que vamos a ver resultados. ¿Por qué? Porque es un pacto, porque Dios lo dijo. En ese momento, Dios, ¿qué estaba mostrando? Dios está mostrando su carácter. Está diciendo, yo soy el que hago esto. Mía es la tierra, todo esto es mío. Ustedes han visto el poder que yo tengo y todo lo que puedo hacer. Ustedes creo que a esta altura se han dado cuenta del poder que yo tengo. Y Dios le está mostrando su carácter, que es el Dios todopoderoso, que es el Dios soberano, que Él hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere, y que cuando quiere destruye al que sea. Puede ser muy faraón y lo que sea, pero lo puede destruir como sucedió con ese faraón allá en ese mar rojo.
y que Él puede hacer muchísimas cosas, que Él puede destruir esa economía que tenían, que eran tan orgullosos de su economía. En un momento determinado, con una plaga, acabó y quebró toda la economía de Egipto. Pero que también demostró que Él, cuando quiere guardar, cuando quiere preservar a alguien, Él lo preserva. Y para este caso les está diciendo: ustedes son mi pueblo. Ustedes van a recibir cosas tremendas, cosas hermosas, porque ustedes son mi especial tesoro. Y esa es una sombra de lo que hoy en día es la iglesia. Porque a la iglesia también el Señor nos habla de cosas hermosas y nos dice que somos ese especial tesoro. Ahora, es importante ver lo que el apóstol Pablo dijo a los romanos, si me acompañan, si son tan amables, en el capítulo 3, versículo 19. Porque Dios muestra su carácter, pero Dios también muestra su santidad, ¿sí? Pero Dios también muestra la debilidad del ser humano. Y esto es interesante que nosotros podamos entender, porque Dios ya nosotros lo hemos venido conociendo, el pueblo lo ha conocido ya en ese momento, el pueblo de Israel, ya conocen su carácter, conocen su santidad, que él no tiene nada que ver con el pecado, que Él es santo, 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 pero también le va a mostrar a través de la ley, le va a mostrar la condición del ser humano, le va a mostrar que el ser humano definitivamente es débil y que como es débil, Él necesita estar tomado de la mano de Dios. El apóstol Pablo dijo en el capítulo 3, versículo 19, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Qué es lo que Dios hace cuando muestra la ley? Está mostrando entonces tres cosas importantes. Número uno, está mostrando su carácter. Número dos, está mostrando su santidad. Y número tres, está evidenciando la debilidad del ser humano. Entonces, lo que está diciendo aquí, ningún ser humano puede defenderse, ningún ser humano puede justificarse, ningún ser humano puede decir: yo no tengo pecado. No, porque cuando miran la ley, entonces la ley se convierte como en ese espejo, y cuando uno se mira en ese espejo, uno definitivamente dice: no, yo soy un pecador. Y cada vez que vamos mirando la ley, que vamos a estar estudiando en estos próximos días, nos vamos a dar cuenta que somos confrontados por esa palabra y decimos: wow, yo estoy mal en esto. Y entonces seguimos leyendo y decimos: estoy mal en esto, estoy mal en esto. ¿Esto para qué? Como dice la escritura, para que toda boca se calle ante Dios. Y que nadie pueda decir: no, yo sí soy perfecto, no, yo sí hago las cosas bien, yo sí no me equivoco, yo sí tal cosa. No, porque al final, cuando nosotros somos confrontados por la ley, nos vamos a dar cuenta que definitivamente somos débiles y que nosotros necesitamos de la misericordia, nosotros necesitamos de la gracia de Dios, porque en nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Y eso es lo que muestra acá. Más adelante el apóstol Pablo le escribe también a los Gálatas, a esa iglesia allá en Galicia, en el capítulo 3, versículo 24, y dice que de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. En el mundo romano, esta palabra ayo, que se menciona aquí, era como un maestro, como uno que le ayudaba al maestro en la escuela, que era el que tenía el cuidado de los niños, y era como aquella persona que funcionaba como el que educaba, como el que disciplinaba. Esto es lo que se conocía como un ayo. Era como alguien que custodiaba a la persona, que lo cuidaba para conducirlo a la escuela. Era como el ayudante, el que traía a los niños y los llevaba a la escuela. Eso se llamaba un ayo. Entonces lo protegía, lo cubría, lo guardaba, lo disciplinaba para que llegara a la escuela y pudiera recibir la información. Entonces la Biblia nos muestra que la ley es como ese custodio que nos va a llevar ¿a dónde? ¿Para dónde nos conduce la ley? La ley siempre nos va a conducir a una persona, y esa persona es Cristo. Porque cuando nosotros estudiemos, y ya los que han pasado ya por este proceso y que saben, la ley finalmente nos va a conducir a Cristo, porque la ley nos va a mostrar cómo somos nosotros verdaderamente. Y cuando nosotros nos vemos frente a la ley, la condición que tenemos, decimos: no, nosotros estamos perdidos, no hay nada que hacer. Entonces, cuando la ley es mostrada en nuestra vida, nos damos cuenta de nuestra condición. Pero esa ley nos conduce al camino de la salvación, que es Cristo Jesús. Entonces la ley fue dejada para mostrarnos nuestra realidad, para mostrar nuestra debilidad. Pero es ese ayo, es decir, es ese ayudante que nos conduce al Maestro, que es Cristo Jesús, donde en Él encontramos la salvación. ¿De acuerdo? La ley no fue dejada para que nosotros
la podamos cumplir, porque es imposible que algún ser humano, exceptuando a uno que fue Cristo Jesús, que algún ser humano, ninguno de los que estamos aquí en la sala, podemos decir yo sí cumplo la ley al 100%, porque no la podemos cumplir. Solamente Cristo Jesús, y al cumplirla a Cristo Jesús y por su misericordia, entonces nosotros recibimos la justificación. Y eso es parte de lo que vamos a seguir estudiando durante los próximos capítulos, particularmente el capítulo 20 en adelante, porque nos va a ayudar a entender eso. Entonces, mis amados, hasta aquí Dios nos muestra que necesitamos de Cristo, que necesitamos tomarnos de la mano de Dios, que vale la pena, que nosotros no nos podemos arriesgar a pretender con nuestras obras, con nuestros actos, con nuestra vida, pretender ganarnos la salvación o cosas como esas, porque nosotros no podemos, solamente por la misericordia de Dios. En el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 19, porque alguien se podría preguntar, bueno, ¿y entonces para qué fue entregada la ley? Entonces, ¿para qué Dios dejó establecida la ley? Y el mismo escritor, Pablo, da esta enseñanza y da esta, digamos, respuesta a ese gran interrogante. Dice la escritura, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. ¿Qué nos quiere decir esta porción de la escritura de Gálatas 3:19? Es decir, que la ley fue promulgada como un medio para reprimir el pecado, es decir, para evidenciar el pecado, para que conociéramos el pecado. Para eso fue dada la ley. La ley fue dada para restringirnos, para presentarnos lo que es el pecado y que nosotros podamos ser quebrantados ante esa ley. Y que ninguna persona pueda enorgullecerse ni que pueda pretender que puede salir adelante solo, sino que realmente cuando ve la ley, entonces dice, wow, por mis pecados yo provoco la ira de Dios y yo estoy mal. Si yo muriese sin Cristo Jesús, pues definitivamente estoy perdido. Para que aquellas personas que dicen, no, yo sé que haciendo buenas obras, yo sé que haciendo buenos actos, yo sé que portándome bien, yo me voy a ganar el cielo. No, fulano de tal es tan íntegro que él tiene ganado el cielo. Y no, ninguno, absolutamente, ni una sola persona puede ganarse el cielo, porque la única manera para tener la salvación es a través de una persona que se llama Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que no por obras, para que ninguno se gloríe. Y entonces la ley fue dejada precisamente para que seamos confrontados y que al vernos ante el espejo de la ley digamos, no, definitivamente nosotros necesitamos de Dios. Pero vamos a seguir con el estudio de Éxodo capítulo 19, vamos a mirar el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten pues, mis amados, que aquí entonces es como Dios diciéndonos que es conveniente, que es necesario nosotros recordar quiénes somos, ahora que estamos en Cristo Jesús. ¿Quién es la iglesia? Y qué, digamos, qué protagonismo debemos tener en este momento cuando las cosas se ponen de una manera tan convulsionada como está pasando en este tiempo. Pero que nosotros no podemos dejarnos arrastrar por todo lo que está pasando en este mundo, sino que nosotros tenemos un ancla que es tremenda y se llama la palabra de Dios. Y que sobre la palabra de Dios nosotros debemos cimentar nuestra vida. Aquí vale la pena recordar por un momento lo que sucedió, esa promesa que Dios le dio a Moisés en un momento determinado, cuando estaba ya en esa zarza ardiendo y que Dios se dirige a él, que lo encontramos y ya lo estudiamos en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 12, y que entonces Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti es que yo soy el que te ha enviado. Y él es, digamos, dice, yo soy el que está contigo. Ya lo estudiamos, ese yo soy, que es una forma de presentarse a Dios de una manera de un presente continuo. No está diciendo yo era o yo seré, sino que dice yo soy. Es decir, cuando ellos te vean a ti, van a entender que yo estoy contigo. Es el mismo yo soy que está con nosotros hoy, y que no es un Dios de más adelante o lo que pasó, no, es un Dios que está con nosotros. Y dice la escritura, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en ese monte. Entonces le está diciendo,
Y fíjese esa palabra tan tremenda que le da a Moisés en ese capítulo 3. Ya estamos en el capítulo 19. Ya hemos estudiado 16 versículos a partir de ahí. ¿Y qué ha sucedido? Que esa promesa que Dios le dio a Moisés, le dijo, usted va a ir allá a Egipto y usted va a sacar al pueblo. Y ese pueblo un día va a venir a adorarme en este monte. Se ha hecho una realidad. ¿Qué nos enseña esto tan tremendo, mis amados? Que cuando Dios da una promesa, que cuando Dios dice algo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, se va a hacer una realidad. En ese momento se estaba cumpliendo eso. Esa era una realidad tremenda. Ahí en este capítulo, versículo 6 que hemos leído, vosotros me serán un reino de sacerdotes. Y Dios los trae para que adoren a Dios. Y Dios ahí le dice, ustedes van a ser un tremendo reino de sacerdotes. Van a ser gente santa. Es decir, ustedes son diferentes a los demás. Es una palabra para nosotros como iglesia. Porque Dios ha instituido la iglesia como ese grupo de sacerdotes que vamos a mirar enseguida, como ese pueblo que es santo, es decir, apartado para Dios. Recuerde que santo no quiere decir que nunca cometemos errores, no. Santo es que estamos separados para el uso exclusivo de Dios. Estas son las palabras que le dirá a los hijos de Israel y son palabras que Dios nos dice a nosotros. En el libro de la primera carta que el apóstol Pedro escribió, nos muestra esta palabra para nosotros como iglesia. Eso fue para ellos, pero fíjense que es una sombra. Ahora lo traemos para digamos, la actualidad para nosotros como iglesia. Y notemos por favor lo que dice el Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice la escritura: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para posesión de Él. En otra versión, o sea, fuimos adquiridos para ser de Él, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, noten dónde estábamos, de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Es la manera como Dios nos ve a nosotros. No importa cómo los demás nos vean, no importa lo que la gente diga. Aquí lo más importante es lo que Dios dice. Ni siquiera es lo que tú pienses de ti mismo. Porque aquí lo importante es poder destacar, poder resaltar lo que Dios dice que somos nosotros. Y lo que Dios dice que eres tú y que soy yo es que somos un pueblo adquirido por Él. Que fuimos sacados de las tinieblas, entiéndase, de nuestra vida de pecado. Ahora estamos en el camino de la luz, entiéndase, en el camino de la santidad. En otro tiempo no éramos pueblo, pero dice la escritura, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Por lo tanto, nosotros estamos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Pero ¿qué nos enseña esto? Que así como nosotros tenemos esos privilegios, también tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad está en que nosotros verdaderamente tenemos que vivir confiados en Dios. Y máxime en este tiempo. Aquí es donde vamos a demostrar verdaderamente que esta palabra es una realidad. Que somos el pueblo de Dios. Que somos un pueblo que ha sido comprado por Él. Y que no podemos vivir o pensar como vivíamos antes, porque ya fuimos sacados de las tinieblas y ahora estamos viviendo en la luz admirable. ¿Pero para qué? Para que le mostremos a otros las bendiciones que Dios tiene con nosotros y que también, si ellos desean, las puertas siguen abiertas, porque la misericordia de Dios se extiende, se sigue extendiendo todavía. Estamos todavía en el tiempo de la gracia. Muy pronto se cerrará esa puerta. Y entonces ahí ya será un tiempo donde Dios, donde el Señor Jesucristo dejará de ser ese abogado que lo es hoy para convertirse en el juez. Y hay de aquellos que en aquel momento no estén en Cristo Jesús. Por eso la Biblia está diciendo, seréis para mí reino de sacerdotes. Serán para mí una nación santa. Eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Que entendamos nuestra posición como hijos de Dios. Que somos un real sacerdocio. Es decir, que nosotros como creyentes somos ese pueblo especial. Somos ese pueblo salvado. Somos ese pueblo redimido. Somos ese pueblo liberado. Somos ese pueblo que ha sido preservado por Dios. Lógicamente, todo esto es un privilegio. Y tú y yo somos unos privilegiados. Por eso tenemos que estar tranquilos, mis amados. Pero asimismo, como somos privilegiados, también debemos entender que tenemos un deber.
Y que cuando el Señor habla aquí que somos sacerdotes, quiere decir que nosotros somos responsables de todo lo que es la cobertura espiritual en primera instancia con nuestra familia, pero también como sacerdotes somos las personas que tenemos que llevar esa palabra para ayudar a reconciliar a otros con Dios. Es nuestra responsabilidad, que nosotros tenemos que ser esos canales de bendición para otras personas. Entonces no simplemente nos podemos quedar en el privilegio de decir, sí, todo esto es muy bonito, suena muy lindo, pero también Dios dice, sí, pero ustedes tienen un deber. Yo los compré, pero ustedes son mis sacerdotes. Ustedes tienen que llevar la palabra. Ustedes tienen que llevar ese mensaje de reconciliación a aquellas personas que no conocen de Dios. Esa es nuestra labor, mis amados. Y una demostración de la manera como nosotros verdaderamente estamos viviendo conforme a esta palabra es que nuestra vida ha sido renovada, nuestra vida ha sido cambiada. Y como ha sido renovada y ha sido cambiada, se tiene que evidenciar con nuestra forma de vivir. Para que la gente verdaderamente diga, wow, ellos verdaderamente son un pueblo diferente. Eso es lo que Dios anhela en este tiempo con su iglesia. Que ese título, esos privilegios que tenemos, no simplemente se queden como algo propio, algo que nosotros sabemos como un conocimiento, sino que en este momento, más que en cualquier otro tiempo en la historia, en este momento tenemos que evidenciar eso, que somos verdaderamente ese real sacerdocio. Y vamos a llevar a las personas, a cuantas más personas podamos alcanzar, llevándole un mensaje de salvación, un mensaje de restitución. Que si esa persona está mal, está descalificado porque está en la peor condición, que nosotros digamos, así Dios te va a recibir, Dios te va a limpiar, Dios te va a salvar, porque para eso el Señor vino a esta tierra. Y ese mensaje, ¿quién lo tiene que transmitir? ¿Quién lo debe transmitir? Nosotros como iglesia. Ya les he dicho, los ángeles quisieran tener ese privilegio de predicar la palabra, pero Dios no les permite ese privilegio, nos lo ha dado a nosotros. Para eso el Señor ha hecho esa obra tremenda. Por eso les está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan que están bajo un pacto, que hay unas promesas, que hay unas cosas que son tremendas que vienen para tu vida, pero también tienes unos deberes. Vamos a seguir mirando el versículo 7 y 8 para terminar en esta noche. Dice la escritura, entonces vino, estoy en Éxodo capítulo 19, versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellas de todas estas de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo cuando el Señor les transmite esa información y Moisés les dice, mira, esto y esto, hay estos privilegios para ustedes, solamente ustedes tienen que oír la palabra de Dios, tienen que obedecer la palabra de Dios? ¿Qué dijeron ellos? ¿Cuál fue la respuesta? Dijeron, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que el Señor ha dicho, lo vamos a hacer. Suena bonito, suena muy espiritual, pero mis amados, me da la impresión que como que fue muy apresurada esa respuesta. Como que fue muy presumida esa respuesta. Sí, lo que Dios diga lo vamos a hacer. Y cuando uno mira esa respuesta, uno dice, suena muy bonito, pero realmente ¿será que ellos obedecieron? ¿Ellos cumplieron lo que dijeron? ¿Todo lo que Jehová diga lo haremos? ¿Será que sí lo hicieron? Y vamos a encontrarnos que dentro de muy poquito tiempo, después de esta declaración, vamos a darnos cuenta que ellos desobedecieron lo que Dios dijo. Entonces uno dice, bueno, fueron muy almáticos al responder eso. Pero cuántas veces también nosotros, mis amados, si nos ponemos a reflexionar un poco, cuántas veces nosotros también hemos dicho, ay sí Señor, voy a obedecerte, ahora sí me voy a comprometer contigo Señor, ahora sí cuente conmigo Señor. Y muchas veces, aunque escuchamos la voz de Dios, aunque escuchamos promesas como estas, aunque escuchamos privilegios que tenemos y que decimos Señor, gracias, sí voy a hacer eso, no lo hacemos. Esto nos permite poder nosotros hoy recapacitar y decir, Señor, verdaderamente nosotros queremos vivir bajo tu palabra. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Ellos pasaron cerca de unos 1500 años, es decir, después de que se dio estas palabras, para que se cumpliese esto. Porque Dios estaba demostrándoles algo, y eso lo vamos a ver en los próximos capítulos, próximos versículos de este capítulo también. Y es que uno no puede pretender decir, yo puedo hacer las cosas, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. No, porque nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero no basta con las intenciones. Nosotros necesitamos reconocer que si Dios no nos ayuda, que si Él no nos da las fuerzas, que si Él no nos da la guianza, nosotros no vamos a poder seguir adelante.
Muchas veces nosotros le prometemos cosas a Dios, pero muchos de los que están aquí no me dejarán mentir que hay promesas que nosotros le hemos hecho a Dios, pero que no le hemos cumplido. Hay cosas que nosotros decimos, sí, voy a cambiar, sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero finalmente no lo hacemos. Ellos están diciendo, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y la pregunta es, ¿lo hicieron? ¿Tú y yo hemos hecho todo lo que le hemos prometido a Dios? Y entonces encontramos como respuesta que no. Que hay algo en nosotros que nos arrastra, que nos impulsa, como a desobedecer a Dios, como que a hacer lo que nos parece y dejamos a un lado a Dios. Por eso, mis amados, quiero terminar esta noche pidiéndole al Señor que nos ayude, que nosotros no nos convirtamos en un pueblo almático, un pueblo de emociones, un pueblo que solamente busca a Dios cuando tiene alguna necesidad, o un pueblo que simplemente a todo le dice amén y que sí, cuente conmigo, pero en el momento de la verdad, entonces como que nos replegamos, como que nos asustamos, como que no vamos a cumplirle a Dios. Que muchas veces le decimos, Señor, sí, vamos a vivir en santidad, vamos a hacer las cosas de una manera correcta, pero que fallamos. Y eso nos hace entender que nosotros definitivamente en nuestras fuerzas no podemos solos, que necesitamos el Espíritu Santo que siga obrando al interior nuestro, que el Espíritu Santo siga cambiándonos. Y hoy, cuando el Señor dice que somos el pueblo adquirido por Él, nosotros digamos, Señor, es el tiempo de nosotros hacer un verdadero compromiso contigo. Señor, es el tiempo donde tenemos que demostrar que verdaderamente tú eres nuestro Señor. Basta ya de apariencias, de fachadas, de mostrarnos como lo que no somos, sino que realmente nosotros podamos vivir esa palabra y decir, Señor, vamos a vivir para ti. Tú nos has comprado, somos ese real sacerdocio, somos esa nación santa, ese pueblo adquirido. Dios nos ha dado promesas y nos da una cantidad de cosas que vamos a estar mirando estos días, de promesas, pero que se van a hacer realidad siempre y cuando nosotros verdaderamente podamos actuar en fe y digamos, Señor, nos la vamos a jugar toda contigo. El Señor nos promete, para terminar esta noche, nos promete que nos va a guardar, que nos va a cuidar, que vamos a estar en esas alas como de esa águila, y eso nos da la seguridad en esta noche para terminar y decir, Señor, gracias porque nosotros estamos protegidos por ti. Pero la pregunta es, ¿nosotros estamos buscando de Dios con todo el corazón? Porque Dios quiere estar con nosotros, pero ¿será que nosotros queremos estar con Él? ¿Será que no la jugamos toda con Él? ¿Será que verdaderamente, a pesar de todo lo que esté pasando, nosotros podemos decir, Señor, pase lo que pase aquí en adelante, vamos a creer esta palabra? Porque el Dios que estuvo con Israel es el mismo Dios que está con nosotros. Inclinemos nuestro rostro en esta noche y digámosle, Señor, muchas gracias. Gracias por esta palabra, Señor, porque hoy podemos concluir, Dios, que tú quieres hacer cosas bonitas, que dentro de tus planes, Señor, siempre ha estado el bienestar de nosotros, que tus planes son grandes y maravillosos para con nosotros, pero que infortunadamente es por nuestra vida, por nuestra actitud, por nuestra forma de ser, que dejamos de gozar de tantos privilegios que tú tienes contemplado para tu pueblo, Señor. Pero hoy, Dios, quizás algunos de los que estamos aquí conectados, quizás alguien de los que está aquí en la sala, quiera tomar esa decisión de decir, Señor, yo voy a tomar esta palabra, me voy a apropiar de esta palabra en esta noche. Hoy que me has hablado, Señor, que soy ese real sacerdocio, ese pueblo adquirido, esa nación santa. Dios, yo no quiero que simplemente sea una promesa donde yo la resalte en la Biblia, sino que yo quiero vivir, Señor, acorde a esa palabra. Gracias, Señor, porque también cuando hacemos remembranza de todo lo que tú has hecho con nosotros, hoy, Dios, nos acordamos de tantas escenas que han pasado en nuestra vida, tantos momentos difíciles, pero en los cuales hemos visto tu mano poderosa obrando a nuestro favor. Hoy de repente hay alguien que está pasando por algún momento difícil y Dios te ha permitido conectarte a esta reunión para decirte, tranquilo, tranquila. Simplemente si oyeres atentamente mi voz, yo haré cosas tremendas contigo, porque tú eres mi especial tesoro. Posiblemente haya alguien que sienta que han sido tantos sus pecados, ha cometido tanta maldad en esta vida, que Dios no va a tener consideración con él. Pero la Biblia nos enseña que Dios es tan amoroso, Dios es tan grande, y que cuando una persona reconoce su pecado delante de Él, lo confiesa y toma la decisión de apartarse,
encuentra la misericordia de Dios. Pero también la Biblia nos muestra que cuando alguien encubre su pecado, no prosperará jamás. Por eso en esta noche, nosotros tomamos la decisión de acatar su palabra, de estudiar la Biblia, de poder estudiar la ley para darnos cuenta cómo somos nosotros. Y que al estudiar esa Biblia nosotros nos demos cuenta que la ley nos conduce siempre a Jesús. Para nosotros entender que sin Jesús estamos perdidos, pero que con Jesús lo tenemos todo. Y ahí es cuando nosotros pasamos a ser del pueblo de Dios. Y ahí es cuando se cumple esa palabra que somos ese real sacerdocio, esa nación santa. Tú no eres igual que cualquier otra persona. La iglesia no es igual que cualquier otro grupo. La iglesia es el pueblo de Dios. Y en este tiempo, más que nunca, ese pueblo de Dios va a marcar la diferencia. Así que no nos dejemos aturdir por tanta información, tanto bombardeo de cosas negativas que se están avecinando, que hay hoy en día en este mundo, en esta nación. Sino que más bien, digamos, Señor, nos tomamos de tu palabra y creemos que somos tu pueblo, Señor. Y como somos tu pueblo, tú nos guardas, tú nos proteges, Señor. Gracias por considerarnos, Señor. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias porque a pesar de tantos millones de personas, a ti te plació escogernos a nosotros. No porque fuésemos algo, no porque hubiésemos hecho mérito, sino simplemente por tu misericordia y por tu gracia. Al igual que el pueblo de Israel, ahí cuando estaban al lado del mar, ahí podían haber sido destruidos, pero tú los preservaste. También a nosotros, Dios. Si hubiese sido por nuestra maldad, por nuestro pecado, posiblemente ninguno estaríamos acá. Pero si hasta aquí nos has traído, Señor, es porque tú has tenido misericordia. Y no solamente eso, sino que seguramente tú tienes un plan con cada uno de nosotros. Ayúdanos a ceñirnos, Señor, a esa verdad. Ayúdanos a enderezar nuestros caminos y a seguir, Señor, esa senda que tú nos has trazado a través de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados y amadas del Señor, que la bendición del Dios Todopoderoso esté con cada uno de ustedes, que Dios les guarde en este fin de semana, que el Señor les bendiga, que Dios les ayude, que podamos seguir adelante. Muchísimas gracias por esta semana de compartir con cada uno de ustedes aquí en la sala, aquí en esta reunión virtual que el Señor nos ha dado. Y bueno, Dios hoy nos da una promesa tremenda. Así que si escuchamos atentamente su voz, el Señor dice, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Cuántos quieren ser parte de ese especial tesoro? ¿Cuántos pueden decir, amén, yo quiero ser parte de ese especial tesoro? Que Dios les guarde en esta noche, que el Señor les bendiga, que Dios les ayude y que podamos seguir adelante tomados de la palabra de Dios. Muchísimas bendiciones a todos mis amados, que el Dios Todopoderoso esté con ustedes y que tengan una feliz noche y que tengan un feliz descanso. Bendiciones a todos mis amados.